Hoy vamos a enfocarnos puntualmente en entender y en conocer qué significa, qué es, cómo la Biblia lo enseña con respecto a la voluntad de Dios. Entonces hoy día vamos a ver estas diferentes formas en las que la Biblia habla de la voluntad de Dios. Vamos a partir con una pregunta: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? No sé si ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo más probable es que todos nos hemos hecho este tipo de pregunta, o quizás hemos escuchado tal vez ese tipo de pregunta, que si bien tiene una buena intención, a veces las buenas intenciones no son lo que realmente a Dios le agrada. Entonces, no necesariamente nosotros o esta pregunta está bien formulada, y lo vamos a ir entendiendo por qué, ¿ya? Pero una pregunta muy frecuente que hacen los creyentes entonces es: ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ya? Y la respuesta comienza por entender que la Biblia habla de la voluntad de Dios de distintas maneras. No es una sola cosa, necesariamente, ni siempre se refiere al mismo concepto cuando leemos o estudiamos la palabra de Dios con respecto a la voluntad de Dios. Y me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio 29:29. Dice así la palabra de Dios, 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este pasaje distingue entre lo que Dios ha revelado y lo que guarda en secreto, lo que no ha revelado. Esta es la base para entender estos tres aspectos fundamentales de la voluntad. ¿Qué significa la voluntad de Dios? La frase voluntad de Dios se usa de distintas maneras en la Escritura. Como les decía, no siempre significa lo mismo, y para entender qué quiere Dios de nosotros debemos entonces distinguir entre estas tres grandes voluntades. La primera tiene que ver con la voluntad decretiva o soberana de Dios. La segunda tiene que ver con la voluntad preceptiva o moral de Dios. Y la tercera tiene que ver con esta voluntad disposicional. Que habla acerca de los deseos revelados de Dios en cuanto a lo que le complace. Vamos a ir entonces ahora a ver cada expresión del término voluntad. Dijimos que la primera entonces es la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es la voluntad decretiva? La voluntad decretiva de Dios es el plan eterno, soberano, sabio e inmutable, que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, mediante el cual ha ordenado todo lo que ha de suceder. Todo. En Efesios 1, versículo 11 dice: Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No se trata de un plan provisional o sujeto a cambio, sino de un decreto eterno que se cumple infaliblemente en el tiempo, sin que nada ni nadie pueda impedirlo. Esta voluntad también se conoce con otros nombres o con otros términos, conocida como la voluntad soberana de Dios, la voluntad secreta de Dios, la voluntad eficaz de Dios, el consejo determinado de Dios o el decreto eterno de Dios. ¿Por qué esta voluntad es tan especial y tiene una característica a la cual nosotros no podemos conocer? La voluntad decretiva no podemos conocerla nosotros completamente. ¿Por qué? Porque es parte de la sabiduría infinita y secreta de Dios. Como enseña el texto que acabamos de leer, las cosas secretas permanecen al Señor nuestro Dios,
Entre esas cosas secretas está esta voluntad decretiva, que es la voluntad de Dios por esencia que controla todas las cosas y que nada, hermanos, absolutamente nada está fuera de esta voluntad. Nada. Ni siquiera su pecado, ni siquiera un accidente, ni siquiera un infortunio de la naturaleza, o nada, hermanos. Nada está fuera de esta voluntad decretiva de Dios. Esto significa que, primero, no sabemos de antemano qué ha decretado Dios para mañana. O sea, nosotros no conocemos la voluntad de Dios para mañana hasta que vivamos el día de mañana. Y tampoco vamos a conocer la voluntad decretiva de Dios para pasado mañana cuando vivamos el mañana. Nosotros solo conocemos la voluntad decretiva de Dios cuando vivimos el presente. Lo que está pasando ahora ha sido decretado por Dios y usted no sabía cómo iba a estar hoy día hasta que está acá sentado. Por eso las cosas secretas solo le pertenecen a Dios. No son necesariamente de nuestro conocimiento, no tiene que ver que no vamos a saber qué va a pasar, porque en estricto sí vamos a saber en algún momento, pero no son de nuestra incumbencia. No debemos nosotros estar dedicados a conocer la voluntad decretiva de Dios o estos secretos de Dios que nos prepara para el futuro, qué vendrá más adelante para mi vida, o qué hay, qué va a pasar en 5 años más, qué va a pasar en 10 años más. Quisiera saber eso. A nosotros los seres humanos, las criaturas, no nos competen. Esas cosas son de Dios, dice Deuteronomio. Pero las reveladas, dice que son de nosotros, son para nosotros. Entonces, intentar adivinar el futuro o los decretos ocultos de Dios es tanto inútil como pecaminoso, hermanos. Si usted se da cuenta, la gran mayoría del mundo, cuando va a un oráculo, a leer el tarot, ¿qué es lo que quiere hacer? Conocer los secretos, conocer lo que le depara en el futuro. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién tendré que hacer esto? ¿Qué pasará en 2 años más para mi vida? ¿Qué vendrá? Y el mundo desea conocer ese tipo de cosas a través de la adivinación, a través de lo oculto, a través de las cosas que la Biblia condena como pecaminoso. Y nosotros como cristianos a veces cometemos un error con buenas intenciones, pero al mismo tiempo caemos un poco en lo mismo. Porque cuando nosotros nos preguntamos y nos hacemos esta pregunta, que partí desde el principio, ¿alguien la notó? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces eso va disfrazado de ¿con quién me tendré que casar? ¿Con quién qué tipo de trabajo tengo que tomar? Quiero saber cuál es esa voluntad que tiene el Señor para mi vida, y está disfrazado de una buena intención porque queremos estar dentro de la voluntad de Dios, pero esas cosas necesariamente no nos competen. Porque no vamos a saber a menos que nosotros decidamos algo en base a otra voluntad de Dios, que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la voluntad preceptiva de Dios. Y lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de la voluntad decretiva de Dios, y que es un ejemplo clarísimo para nosotros, está en Hechos 2:23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice así: y hablando de quién, de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos
crucificándole. Esto, hermanos míos, estaba decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios había decretado la muerte de su Hijo. Y nada, ni nadie iba a evitar que pasara eso. ¿Cómo explicar entonces que nunca nosotros estamos fuera de la voluntad decretiva de Dios? Todo lo que sucede, hermanos, incluso el pecado humano, está bajo el decreto eterno de Dios. Y lo vamos a aclarar porque a veces al escuchar eso, inmediatamente pensamos y decimos, ¿cómo entonces Dios es el que produce el pecado en mí? Claramente que no. La Biblia enseña que Dios no es el autor del pecado. Y lo vamos a ir viendo. Dice, la voluntad decretiva de Dios es su plan eterno, sabio, inmutable y soberano, por el cual ha ordenado todo lo que sucede, incluyendo las cosas buenas, las malas y hasta nuestras desobediencias, sin Él ser autor del pecado. Dice Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La muerte de Cristo, como lo vimos, es un ejemplo muy claro del decreto eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue crucificado y fue el pecado más horrendo de la humanidad, pero fue decretada por Dios. Este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice lo que acabamos de leer. Aunque quienes lo mataron, pecaron, hermanos. Los romanos, quienes mataron a Cristo, lo crucificaron, pecaron. ¿Por qué? Porque mataron a un inocente. Colgaron a alguien que no debía haber sido colgado. Y eso es un pecado, hermanos. Pero esto incluso no escaparon del decreto de Dios. Dios usó su maldad sin ser Él el autor del mal. Aunque no podemos nosotros conocer esta voluntad en detalle, podemos descansar plenamente en ella, sabiendo que Dios tiene el control absoluto del universo y de nuestras vidas. De desobedecer la voluntad preceptiva no rompe el plan de Dios. Cuando, por ejemplo, tú no obedeces un mandamiento y pecas, tú no rompes el plan eterno de Dios, no sorprendes a Dios. No es que Dios no sabía que tú ibas a pecar, o que incluso Él no había determinado desde antes de la fundación del mundo las cosas que iban a suceder. Cuando pecamos, no anulamos ni frustramos el plan de Dios. Eso sería imposible, hermanos. Como que nosotros al momento de pecar, sorprendemos a Dios, y Dios poco menos es sorprendido por nuestros pecados y no sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Eso es imposible. Dios no desea que pequemos. Eso va en contra de su voluntad preceptiva. Pero permite que pequemos. Y aún así usa eso para sus fines eternos. Eso no nos excusa del pecado, pero nos muestra que Dios es tan soberano que ni nuestra desobediencia escapa de su control. Por eso, hermanos, entender que Dios es soberano completamente es una de las cosas que nosotros como cristianos a veces nos cuesta aceptar, pero es algo que deberíamos nosotros aceptar ciegamente, porque pensar que hay algo que no está en control de Dios, inmediatamente hacemos que Dios deje de ser Dios, por definición, porque no podemos nosotros creer en un Dios soberano y que nosotros lo que hacemos está fuera total de su voluntad decretiva, de lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, aun cuando el hombre actúa en rebelión contra Dios, pecando contra Él, no escapa del alcance del decreto, porque incluso esa rebelión está incluida en el propósito sabio de Dios, aunque Él no lo aprueba moralmente. Entonces, ¿cómo entendemos esto sin caer en un error? Porque
No sé si ustedes, pero a mí cuando yo estudiaba el decreto de Dios y la voluntad decretiva, me saltaban muchas dudas. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo entonces podemos entender la responsabilidad humana bajo la soberanía completa de Dios? Y esta forma es lo correcto al entender este punto. Dios ordena soberanamente todas las cosas. Eso dice Efesios 1:11. Y cuando dice que Él ordena soberanamente todas las cosas, hermanos, es todas las cosas. ¿Ya? No hay una molécula rebelde como dicen en este mundo. No existe. No existe algo que esté fuera del alcance de Dios. No existe. Pero también Él no aprueba moralmente el pecado. Él no es autor del pecado, ni tienta a nadie para pecar. Él no lo hace y no está en Él el pecado. Él no puede crear el pecado porque sería en contra de su naturaleza, de su esencia. Él no es autor del pecado y no obliga a nadie a pecar. El hombre peca por su propia voluntad caída. El hombre no es obligado por Dios a pecar, porque si no sería un robot o un ser que Dios manipula para que peque y para que no peque. No, hermanos. Dios es soberano en todo, pero no hay pecado en Él. Por ende, su pecado es responsabilidad suya, pero su pecado no está fuera del decreto de Dios. Y aquí hay algunos errores al pensar cuando entendemos esto. Y quizás usted piensa o se le ha venido este tipo de pensamiento a la mente. El primero es el fatalismo o el determinismo impersonal. ¿Qué es este error? Es pensar que si todo ya está decretado por Dios, entonces no importa lo que hagamos. En esta visión Dios es como una fuerza impersonal que simplemente lo determina todo sin relación ni propósito moral. Es como que Dios determina todo y somos simples seres que hacen lo que Él ha determinado y en realidad no tenemos ninguna voluntad, nada, somos literales robots sin voluntad, sin nada, por ende entramos en que da lo mismo lo que hagamos, total, lo que hagamos está bajo el decreto de Dios y Dios lo ha querido y ha querido que sea así. Por ende, peco porque Él me hace pecar. ¿Me entienden? Es como pensar que yo hago las cosas malas porque Él me está haciendo hacer las cosas malas. Y eso no es así. Este error lleva a ideas como, por ejemplo, ¿para qué orar si todo ya está decidido? ¿Para qué predicar si los elegidos igual van a salvarse? ¿Para qué obedecer si Dios igual cumplirá su plan? Eso, hermanos, es incorrecto. Ese pensamiento es totalmente erróneo ante esta doctrina del decreto de Dios. Dios no decreta como un destino ciego, sino como un Padre sabio, justo y soberano. El decreto de Dios incluye los medios y los fines. Dios ha decretado no solo lo que pasará, sino que cómo pasará. Por ejemplo, Dios decretó salvar a sus escogidos por medio de la predicación del Evangelio. Dice Romanos 10, 14, 17. La oración, la obediencia y la evangelización son parte del decreto mismo de Dios. Usted ora, hermano, usted ora no para mover la mano de Dios. Usted ora porque Dios dijo que de esta forma hay que pedir las cosas a Él. No piense usted que cuando usted ora, Dios cambia de opinión. Y es como que Dios dice, hoy voy a hacerle caso a Francisco que me está pidiendo un auto, así que le voy a dar el auto. Yo no se lo quería dar, pero se lo voy a dar, porque está orando. No, Dios ha determinado todas las cosas. Pero Él en esa determinación incluso ha determinado los medios por el cual sucederán todas las cosas. Y si Dios me iba a entregar algo o no, por más que yo ore, se va a cumplir lo que Él ha determinado. Si yo estoy enfermo y le pido a Dios sanidad,
que me sane, pero Dios ha determinado que no me va a sanar, hermanos, por más que llore toda mi vida, Él no me va a sanar. Por el contrario, si yo oro para que me sane y Él ha determinado que así va a ser, Él me va a sanar. Y si yo no oro y otro ora para que me sane y Dios ha determinado que yo me vaya a sanar, Dios me va a sanar, aunque yo no haya orado puntualmente, porque se cumple lo que Él ha determinado con los medios por los cuales Él mismo ha determinado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El otro error, dijimos que el primer error es pensar fatalistamente, decir, lo que sucede va a suceder, haga lo que haga, total, ya está todo. De hecho, ¿saben quién tiene ese pensamiento muy marcado? El Islam y muchas culturas de esa cosmovisión. Ellos, si hay una persona ahogándose, no hacen nada para salvarla, dice porque Dios así lo ha determinado y se va a morir. No hay una intención ni siquiera de ayudarlo, porque dicen, ¿para qué lo vamos a ayudar si Él está ahí porque Dios lo ha determinado? Eso es entrar en un pensamiento fatalista y no es lo correcto. Dios nos dio a nosotros formas también para actuar en base a nuestras capacidades. Si hay alguien ahogándose, está en nuestra libertad ir a ayudarlo. Y si nosotros lo vamos a ayudar y él se ahoga, Dios lo ha determinado así, pero si no, es porque por medio de lo que nosotros hicimos, Él también ha determinado que no se ahogue. El segundo error es negar la responsabilidad humana. ¿Qué es este error entonces? Es pensar que si Dios decreta todas las cosas, entonces el ser humano no es responsable por sus acciones. Esta visión presenta a la persona como títeres sin voluntad real. Y esto es un error, porque afirma cosas como, Dios me hizo pecar. O, yo no tengo culpa si peco porque Él ya sabía lo que decretó. O, no tengo libre voluntad para escoger. Y no es así. Dios no es autor del pecado, aunque permite el pecado dentro de su decreto soberano. El ser humano peca voluntariamente y es responsable por su pecado. Usted, hermano, es responsable por su pecado. La Biblia sostiene las dos verdades sin contradicción. Dios es soberano y decreta todo lo que sucede, y el ser humano actúa de manera libre, no autónoma, y es responsable moralmente. Hechos lo que leímos, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Aquí se ve que la muerte de Cristo fue decretada soberanamente, pero los que lo entregaron, lo crucificaron y actuaron con culpa moral. Entonces, el decreto de Dios no elimina nuestra responsabilidad, hermanos, ni hace de nuestra vida un juego sin sentido. Al contrario, le da propósito, seguridad y dirección. Hermanos, ¿por qué? Porque vivimos dentro de un plan eterno de Dios. Pero no como robot, vivimos como hijos responsables que caminan bajo su soberanía. Aunque una persona desobedezca a Dios y no haga lo que Él manda en su palabra, no puede escapar del plan eterno de Dios. Eso no significa que Dios apruebe su pecado, pero significa que incluso nuestras malas decisiones no pueden frustrar el propósito de Dios. Aún en nuestra desobediencia, Dios sigue siendo Dios y Él sabe cómo enderezar lo torcido, usarlo para su gloria y cumplir sus promesas. Hermanos, nunca estamos fuera del decreto eterno de Dios, pero muchas veces estamos fuera de su voluntad moral. Nuestro deber no es tratar de adivinar el plan secreto de Dios, sino obedecer su palabra revelada con confianza en su soberanía. ¿Cuál es su relevancia para nosotros esto? Aunque no podemos conocerla en su totalidad, la voluntad decretiva de Dios es profundamente relevante y consoladora para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nos asegura que la historia no está fuera de control,
que lo que sucede no está fuera de control, no se improvisa. No es algo que va como nosotros, que a veces actuamos bajo la marcha. Dios no es así. Dios no actúa improvisadamente. Dios ya ha determinado todo, hermano. No hay plan B para Dios. No existe el plan B para Dios. Para nosotros existe hasta la F, hasta la Z, los planes. Para Dios hay un solo plan y ese se va a cumplir. No existe otro. No hay forma de que lo que Dios ha determinado no se cumpla. Todo lo que ocurre desde lo más grande hasta lo más pequeño sucede según el plan de Dios. ¿Qué es lo más grande que sucedió en el mundo, en la historia del mundo? Lo más grande. La muerte de Cristo. Es el evento más asombroso y glorioso para nosotros. ¿Y qué es lo más insignificante para nosotros? Lo más insignificante. Que se nos caiga un pelo. ¿Y qué dice? Los pelados se sienten un poquito más... ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no se cae un cabello de nuestras cabezas sin querernos. O sea, imagínense, hermano, lo más insignificante, que un pelo se caiga, o sea, un pelo, hermano, un pelo. Y eso lo tiene controlado Dios. Y la muerte de su hijo, lo más grande. O sea, todo, hermano, todo está bajo el decreto de Dios. Otra cosa que esto no es de relevancia para nosotros es que nos invita a confiar y a no temer. Aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, sabemos que Dios está obrando sabiamente para su gloria y nuestro bien, dice Romanos 8:28. ¿Y cuál es nuestro bien? Parecernos más a Cristo, nuestra santificación. Cualquier cosa que suceda, incluso, hermano, nuestro pecado, nos ayuda a transformarnos más en este varón perfecto. El creyente puede descansar en que nada lo separa del amor de Dios, porque todo ha sido decretado con propósito eterno. Otra cosa nos llama a la humildad y a la reverencia. Calvino dijo algo muy importante con respecto a esto. Dijo, donde Dios ha cerrado su boca santa, allí yo desistiré de toda indagación. No debemos exigir saber lo que Dios no ha revelado, sino vivir con humildad y obediencia lo que sí ha revelado. Su voluntad preceptiva nos lleva a valorar más las Escrituras, porque aunque no sabemos lo que Dios decretó para el futuro, sí sabemos lo que ha revelado para hoy, y está en su palabra. Vivimos en obediencia sabiendo que el futuro está en las manos de un Dios sabio y perfecto. La voluntad decretiva de Dios es su plan eterno, sabio y soberano, que incluye todo lo que sucede, aunque no la conozcamos por adelantado, podemos confiar en ella plenamente porque Dios es sabio, justo y bueno. Hermano, el decreto de Dios eterno, el plan eterno de Dios, no le incumbe a usted. Usted no tiene por qué saber qué es lo que le depara para el futuro. Usted lo que tiene que saber es que si está obedeciendo y viviendo bajo la voluntad preceptiva de Dios. Y esta es la segunda definición de voluntad. Dijimos la primera, la voluntad decretiva. Esta segunda es conocida como la voluntad preceptiva de Dios. ¿Y qué es la voluntad preceptiva de Dios? ¿Qué significan preceptos? Y son mandamientos, los mandatos de Dios, las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Es la voluntad revelada de Dios en su palabra, especialmente en forma de mandamientos, enseñanzas, principios y exhortaciones que nos indican cómo debemos vivir para agradarle a Él. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Y cómo somos santificados? Por medio del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que está escrito en su palabra. En la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que podamos y debemos conocer. ¿Cuál es esto que está revelado claramente en las Escrituras?
Su propósito es que vivamos conforme a la justicia, reflejando el carácter santo de Dios en nuestras vidas diarias. Esta voluntad, por ejemplo, se distingue de la otra que acabamos de leer y de la que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la decretiva, en contenido, es el plan eterno de Dios. Dijimos que es lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Esta voluntad decretiva, ¿se puede conocer? No se puede conocer, porque es secreta de Dios. Nadie sabe lo que viene en el futuro, solo Él. ¿Puede resistirse? ¿Usted puede resistirse a la voluntad decretiva de Dios? ¿O usted puede negarse a la voluntad decretiva de Dios? No, eso va a suceder, sea como sea. ¿Y qué es lo que transmite esta voluntad, aunque desconocida para nosotros? Nos motiva y nos mueve a la confianza y a la seguridad en nuestro Dios soberano. Esta voluntad preceptiva, que es la que estamos viendo ahora, en contenido son los mandamientos de Dios. Lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. ¿Se puede conocer? Claramente que sí se puede conocer. ¿Y cómo? Estudiando su palabra. ¿Se puede resistir? Claramente se puede resistir. ¿Usted obedece siempre los mandamientos? No lo hace. Entonces, ¿se puede resistir esta voluntad de Dios? ¿Esta voluntad preceptiva de Dios? Sí se puede resistir. Uno puede decir que no a lo que Dios ha dicho que hay que hacer. ¿Y cuál es la función para el creyente? Nos marca el camino de la obediencia y la santidad. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad preceptiva de Dios? La conocemos estudiando con diligencia su palabra, la Biblia, especialmente presentando atención a ¿qué cosa? A los mandamientos directos, los principios morales, el ejemplo de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y la iluminación del Espíritu Santo. De esa forma, hermanos, nosotros conocemos la voluntad preceptiva de Dios. Dice su palabra en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí hay algo importante que aclarar, porque dijimos que la voluntad preceptiva es conocer sus mandamientos, ¿verdad? Sus mandatos, lo que Él ha revelado en su palabra. Pero hay una distinción y que nosotros tenemos que aprender también, que es vital para comprender esto que se llama las leyes de Dios o la ley de Dios. Y tiene que ver con esta triple división de la ley en el Antiguo Testamento. Hay tres formas en las cuales nosotros vemos la ley de Dios en el Antiguo Testamento. La primera es la ley moral. ¿Y cuál es esta ley moral? Incluye los mandamientos universales y permanentes que reflejan el carácter santo de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son esta ley moral que refleja este carácter santo de Dios. Esto se aplica a todos los hombres en todos los tiempos. O sea, estos 10 mandamientos, por ejemplo, no son solamente para el Antiguo Testamento, hermanos. No porque las tablas se le hayan entregado a Moisés, solo quedan ahí en el Antiguo Testamento. No, esto es universal para todos los hombres. De hecho, ¿se acuerdan que estudiamos al principio de nuestro estudio que en la revelación general hay una ley escrita en nuestros corazones? Esa ley tiene que ver también con esta voluntad preceptiva de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, obedezcamos de Él. Entonces es aplicada para todos los hombres en todos los tiempos. Un resumen, por ejemplo, de esto es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Recuerdan cómo se resume toda la ley? Dice Cristo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, ¿verdad? Tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. ¿Está vigente hoy para la vida cristiana? Claro que sí. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. ¿Está vigente hoy? Claro que sí, hermanos. De hecho, las leyes civiles de nosotros, muchas de las leyes civiles están acorde a los mandamientos de Dios. O sea, si usted va a la calle y mata a alguien, hermano, lo van a meter preso. Si usted le roba a alguien, lo van a meter preso o va a tener un castigo.
Y Dios así también nos dice a nosotros que debemos comportarnos como sus hijos, no haciendo ese tipo de cosas. Y la ley va mucho más allá de un acto. Cristo nos dijo que no solo está en el acto tal el incumplimiento de la ley, sino que incluso está en nuestra mente. No porque usted no termine en el acto de adulterar con una mujer, pero ya si desea a la mujer de su prójimo en su mente, está fallando en la ley de Dios, en los preceptos de Dios. Esto tiene que ver con la ley moral. La otro tipo de ley que encontramos en el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley ceremonial. ¿Y cuál es esta ley ceremonial? Son las instrucciones para el culto, sacrificios, el sacerdocio levítico, el templo, los días de fiesta, las purezas de los rituales, etc. Esto apuntaban a Cristo y fueron cumplidas en Él, hermanos. Estas ya no son consideradas para nosotros hoy en el nuevo pacto. Nosotros ya no necesitamos sacrificios, por ejemplo. No necesitamos hacer sacrificios como lo hacían antes y cumplían esas leyes y ese tipo de ordenanzas de parte de Dios. Hoy día usted ya no necesita ir a un templo y sacrificar un animal para perdón de sus pecados. Ya fueron todo esto abrogadas en el nuevo pacto por medio de Cristo. Dice Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Esta ley ceremonial, no la ley moral. O sea, usted no necesita dejar de cumplir la ley moral porque Cristo ya la cumplió. Usted debe obedecer la ley moral igual. Es estas cosas ceremoniales las cuales nosotros ya no debemos practicar, porque ya están todas cumplidas en Cristo. Y la otra ley, que también habla en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la ley civil. Parecida a la ley que tenemos nosotros, civil, hoy, pero que estas eran legislación específica para el gobierno teocrático de Israel. Recuerden que Israel era un gobierno teocrático en el Antiguo Testamento. Ellos se regían por leyes civiles, así como nosotros nos regimos hoy día en las leyes civiles en nuestro país. Nosotros somos una democracia, ellos eran una teocracia. Su líder máximo era Dios. Él era el que ordenaba las cosas. Hoy día nosotros tenemos un líder no tan bueno, pero tenemos un presidente. Este presidente, ¿verdad?, legisla cosas con todo su comité y todas las cosas, los aparatos gubernamentales, no sé cómo se llaman, fui súper malo para la historia, la verdad, en ese ámbito, pero eso es lo que a nosotros nos rige en este país. Para ellos, había leyes civiles, las cuales los legislaban porque era un gobierno teocrático. En esas incluían penas judiciales, normas agrícolas y con respecto a la ciudadanía y al trato entre personas. Ya no son obligatorias, pero contienen principios de justicia que pueden aplicarse hoy con sabiduría. De hecho, si nosotros empezamos a estudiar las leyes civiles, probablemente encontremos que hay una ley civil parecida a la que tenemos nosotros, o relacionada unas con otras, porque traen principios de justicia que pueden aplicarse hoy. Entonces, entendiendo esta distinción de estas leyes en el Antiguo Testamento, ¿qué entonces cae en la voluntad preceptiva de Dios? ¿Caería las leyes ceremoniales? No. Las leyes civiles, no necesariamente. En algunas cosas podría sí, pero importante entender que esta voluntad preceptiva habla de la ley moral de Dios. Estos mandamientos que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Y que nosotros debemos, y como cristianos, estamos llamados a obedecer. ¿Por qué entonces es importante obedecer esta voluntad preceptiva? Primero, por nuestra santificación. Es el camino por el cual Dios nos transforma. Segundo, nos da una adoración verdadera. Obedecer a Dios es amar a Dios. Nos da una guía diaria, nos da dirección para cada decisión. Nos muestra frutos visibles, muestra la fe genuina en acción y da un testimonio al mundo. Vivimos como luz en medio de las tinieblas. Entonces la voluntad preceptiva de Dios
es su voluntad revelada en la Biblia, especialmente en su ley moral. Nos dice cómo debemos vivir para agradarle, aunque ciertas leyes del Antiguo Testamento ya no aplican directamente. La ley moral sigue vigente porque refleja el carácter eterno de Dios. Entonces estudiamos estas leyes en las Escrituras a la luz de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Y la otra tipo de ley, la última, la voluntad, es esta voluntad disposicional de Dios. Y tiene que ver, se refiere a lo que Dios le agrada, a lo que le desagrada, lo que le complace su carácter santo. Es una forma de hablar de lo que Dios quiere en términos de valor moral, justicia o bondad. Aunque nosotros a veces también la desobedecemos o no hacemos necesariamente lo que Él desea que hagamos. Y aquí, ¿cómo encaja entonces esta voluntad disposicional con, por ejemplo, un término que hablamos de la impasibilidad divina? Porque entendíamos nosotros que Dios, ¿verdad?, no cambia como los seres humanos. O sea, Dios no tiene pasiones. Él no tiene emociones que lo desestabilicen. La impasibilidad, que fue lo que nombramos hace un tiempo atrás, no significa que Dios es frío o apático, sino que significa que sus afectos, como su amor, compasión o ira, son eternos, santos y perfectos. No reacciones impulsivas o emocionales como las nuestras. No son así. Cuando la Biblia dice que Dios no se complace en algo, no está hablando de emociones humanas como nosotros, sino de expresiones antropopáticas que tiene que ver con ¿qué? Con atribuirle a Dios sentimientos humanos para ayudarnos a nosotros a entenderlo. Recuerdan que dijimos que la única forma en la cual nosotros entendemos a Dios es que Él sea condescendiente con nosotros y nos hable como nosotros entendemos en nuestro lenguaje. Entonces, cuando nos referimos a esta voluntad disposicional, no estamos diciendo que Dios tiene sentimientos, como que Él desea algo en base a un sentimiento caprichoso de Él, sino que estamos nosotros hablando en esos términos para comprender que hay cosas que sí a Dios le agradan y hay cosas que a Él le desagradan. Por ejemplo, hay un texto bíblico que en Ezequiel 18:23 que dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Declara el Señor Jehová. No vivirá si aparta sus caminos, dando a entender que a Él no le complace la muerte del impío, pero es una forma para que nosotros comprendamos su carácter, cómo Él se relaciona con nosotros. Hay otro texto que es muy controversial y dice: quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí decimos, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y si esa voluntad nosotros la llevamos a la voluntad decretiva, ¿qué diríamos entonces? Que todos van a ser salvos, porque dijimos que la voluntad decretiva, ¿qué era? Lo que Dios dice, se hace. Y si acá dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, y a ese querer le aplicamos la voluntad decretiva, ahí sí que no tendríamos necesidad ni siquiera de arrepentirnos, porque habría salvación para todos, porque Él quiere y todos se van a salvar de una u otra forma. Aunque no se arrepientan, se salvarían igual. Pero no aplica aquí la voluntad decretiva, sino que esta voluntad disposicional, esto de lo que Él desea, de esto de lo que a Él le agrada, a Él le agrada salvar a sus hijos. Sería erróneo de nosotros pensar que a Él le desagrada salvar a sus hijos, aunque sean o hayan sido pecadores. Para Él es un agrado salvar a sus hijos. ¿Cuántas veces dice: quise juntar a tus hijos y no quisiste? Mateo 23:37. Estas expresiones no contradicen la elección soberana, sino que revelan que Dios no se deleita en el pecado o en la condenación, aunque justamente las permita y las use en su plan.
Cuando hablamos de la voluntad disposicional de Dios, no decimos que Dios tiene deseos cambiantes como nosotros, sino que la Biblia nos muestra lo que Dios le agrada moralmente. Dios no cambia ni sufre, pero en su santidad Él siempre se complace en lo que es bueno y justo y rechaza lo que es malo, aunque a veces lo permita para cumplir sus propósitos eternos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta distinción de estos tres tipos de voluntades? Entonces, cuando volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo dice? ¿Alguien la anotó? ¿Cómo puedo saber entonces cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si ahora usted tendría que responderle a alguien que le pregunta a usted, hermano, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo primero que debería usted responderle? Entendiendo estos tres tipos de voluntades. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Lea la Biblia? Buena respuesta. ¿Qué otra cosa más podría usted decirle? Que los secretos solo los conoce Dios. Pero algo simple, por ejemplo, si alguien viene y le dice, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay un texto que leímos y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano, que usted sea santificado. Que usted viva en santidad. Claro, y usted puede decir, sí, yo sé eso, pero quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, muchas veces, como les decía al principio, esa pregunta está metida o mezclada con este deseo de saber el futuro. ¿Qué es lo que Dios me depara para mí en el futuro? Estoy en este proceso de querer casarme y tengo tres opciones. Tengo tres personas las cuales podría casarme o quisiera. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Hermano, si usted viene a donde el pastor y le pregunta, pastor, ¿sabe qué? Mire, me gusta la Juanita, la Pepita y a la Normita. ¿Con quién me tengo que casar? De partida, nadie de los que estamos acá podríamos decirle qué decisión tiene que tomar. Porque de partida no somos dioses para saber qué le depara en el futuro o con quién se va a casar. Entonces, lo más correcto para que nosotros tomemos decisiones, hermanos, en base a la voluntad preceptiva de Dios, porque entendemos que la voluntad decretiva es algo secreto que solo Él sabe, pero en esta voluntad preceptiva es donde esto cae. ¿Y cómo tomamos decisiones o cómo deberíamos tomar decisiones? Primero, estudiando la Escritura, orando por sabiduría, consultar a consejos piadosos, analizar nuestros dones y oportunidades, y si no hay pecado en ello, hermano, elija libremente. Si usted tiene dos opciones de trabajo y no sabe qué opción tomar, y usted quiere saber en cuál de las dos está en la voluntad de Dios, hermano, no lo va a saber hasta que lo tome, porque usted no sabe el futuro. Pero cómo usted quisiera estar dentro de esta voluntad preceptiva y de lo que Dios ha dicho que es bueno para nosotros, es esto. ¿Usted qué tiene que hacer? Analizar sus dones, ver cuál de estos dos talentos, estos dos trabajos usted encaja mejor, sus habilidades, qué en donde mejor usted va a encajar. Si usted no sabe manejar y le están dando un trabajo para manejar versus otro trabajo en donde sí maneja, quizás el que maneja tiene más opciones de hacer bien el trabajo que en donde usted no maneja. Entonces, en base a eso, más que ese trabajo no lo lleve a pecar, no sea algo que lo aleje de Dios. Y si está todo correcto, hermano, usted es libre de tomar la decisión que sea. Y esa decisión que usted va a tomar estaba decretada por Dios desde antes. ¿Se entiende? O sea, no tenemos nosotros que conocer el futuro para tomar una decisión. Por eso, hermanos, nosotros no creemos en los profetas que vienen y que te dicen, esto es lo que Dios tiene para tu vida. Y nosotros, o muchos, toman decisiones en base a lo que le dijeron y no en base a lo que la Biblia enseña. Y esto es importante, hermanos míos, porque hay un término que a nosotros a veces se nos tiende a confundir.
¿Existe algo llamado como la voluntad permisiva de Dios? ¿Ha escuchado ese término? La voluntad permisiva de Dios. La respuesta corta a esto es que no es un término bíblico ni técnico, pero a veces se usa de forma útil si se entiende bien. El problema no es el término, sino cómo entienden las personas la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es el malentendido común? Muchas personas piensan así: yo tomé una mala decisión y me salí de la voluntad de Dios, así que ahora estoy en la voluntad permisiva, no en su voluntad perfecta. Algunos ya han llegado a decir: yo me casé con la Javi, por ejemplo, pero Dios no era la voluntad perfecta de Dios que yo me casara con la Javi. Entonces estoy en la voluntad permisiva de Él, por eso tengo todos los problemas que tengo. Porque la voluntad perfecta era que yo me casara con Juanita. Hermanos, eso no existe. Usted no está fuera de la voluntad de Dios o la voluntad perfecta nunca. No es algo como una voluntad perfecta, la mejor opción que Dios quería. Una voluntad permisiva, un plan B, porque fallaste o te equivocaste. Es como: Dios tenía esta decisión para tu vida, este era el plan perfecto, pero como tú tomaste esta decisión, Dios te dijo: pucha, tomaste una decisión mala, estás ahí fuera de mi voluntad perfecta, ahora vas a estar en mi voluntad permisiva. No. Bueno, te dejo, pero eso no era lo que yo quería, no era lo que yo había dicho desde antes. No, hermanos, no es así. Esta manera de pensar implica que te puedes salir del plan de Dios y vivir fuera de su control soberano, lo que no es bíblico. No se puede vivir fuera de la soberanía de Dios. Es imposible. ¿Qué entendemos entonces correctamente por voluntad permisiva? En esto, lo que algunas personas llaman voluntad permisiva es en realidad parte de la voluntad decretiva de Dios. Dios no aprueba el pecado, pero sí lo permite dentro de su soberano plan, que es lo que vimos al principio. Nada ocurre fuera de su control. Dios permite ciertas cosas que lo aborrecen moralmente, como el pecado, pero con fines santos y sabios. ¿Se recuerdan la historia de José? Los hermanos, ¿verdad?, hicieron algo malo con él. ¿Qué hicieron? Lo vendieron, hicieron todo, ¿verdad? Y podríamos pensar y decir: pucha, lo que le sucedió a José está bajo la voluntad permisiva de Dios porque los hermanos hicieron algo que no tenían que haber hecho. Lo vendieron y el pobre José terminó en Egipto. Pero hay un texto que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, incluso, hermanos, el pecado del hombre está bajo el control de Dios, pero no es Él el autor de ese pecado. Porque Dios no agarró a José, o sea, a los hermanos para que pecaran puntualmente. Los hermanos pecaron voluntariamente. Y ese es este gran misterio que nosotros no podemos mezclar. Y estas dos líneas, que son como estas líneas paralelas que están en la Escritura, y lo vemos claramente, que Dios es soberano en todo y el hombre es responsable de su pecado. Dios no es autor del mal, ni va a ser nunca autor del mal. Dios permitió la maldad de los hermanos de José. Sí, la permitió. Sin aprobarla, claramente, pero la permitió. Pero esa acción formaba parte de su plan decretado para salvar a muchos. O sea, si hablamos de una voluntad permisiva, sería eso. Sería que cuando Dios permite cosas que no necesariamente o sea, que no necesariamente a Dios las apruebe o le agradan, pero las permite porque incluso esas mismas cosas están en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, nuestras decisiones equivocadas ¿están fuera de su voluntad? Pregunto, ¿las decisiones equivocadas nuestras están fuera de la voluntad de Dios? No, hermanos, muy bien.
Incluso en nuestras malas decisiones, hermanos. Si usted mira a su esposo y dice, oh, este fue una mala decisión. Cuando yo era joven tomé esta mala decisión. Haberme casado contigo fue una mala decisión. Hermano. Esa mala decisión que quizá usted piensa no es una mala decisión, no está fuera de la voluntad de Dios. No está fuera de la voluntad de Dios. Dios así lo ha decretado. Esa persona era la voluntad perfecta de Dios para su vida. Y quizás hasta esa misma persona es parte de su proceso de santificación. Todo, hermano, lo que nos sucede como cristianos e hijos de Dios es para nuestro bien, dice su palabra. ¿Y cuál es el bien? Nuestra santificación. No es algo mejor. Ojo, porque tampoco pensemos que porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Perdimos nuestro trabajo y ¿qué decimos? Va a venir uno mejor. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Se me rompe el celular, me va a venir uno mejor. Se me rompe el auto, me va a venir uno mejor. No, hermano, no es eso. Se te rompe el auto, perdiste el trabajo, vas a ser más santo y vas a parecerte más a Cristo. Esa es nuestra santificación. Ese es nuestro crecimiento. No son cosas mejores. Puede que nunca más tengas un auto. Puede que nunca más tengas un hijo si es que fallece. Y no pienses, ay, murió mi hijo, van a venir uno mejor, porque quizás este era más o menos. No, mi hermano, no se trata de eso. Nosotros con mi esposa tuvimos una pérdida. Y eso nos llevó a madurar, no a algo mejor físico o material. Nos llevó a entender otras cosas y a madurar en la fe. Y eso, hermanos, es lo que viene para bien para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo deberíamos hablar correctamente? En lugar de hablar de una voluntad permisiva, como si fuera algo separado o secundario, lo mejor es decir, Dios ha permitido esto dentro de su plan soberano, aunque no lo aprueba moralmente. Cuando pecamos no estamos fuera de su soberanía, pero sí estamos desobedeciendo su voluntad preceptiva. Cuando tomamos decisiones malas o tontas, Dios no se sorprende. Él las ha incorporado soberanamente en su plan y puede usarlas para su bien. Nunca estamos fuera de la voluntad decretiva de Dios. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que aportar? ¿Algo que quizás no se comprendió muy bien? ¿Alguna duda con respecto a este tipo de voluntad en el cual la Biblia enseña? O sea, ahora, ¿con qué me voy tranquilo? Es que si usted sale de aquí entendiendo que hay una voluntad perfecta, y esa voluntad perfecta es la voluntad decretiva de Dios que no cambia, y no puede cambiar, porque Dios así lo ha decretado. Pero esa voluntad decretiva no nos incumbe a nosotros. Hay cosas que nosotros no tenemos por qué saber, y no tenemos por qué adivinar, o andar buscando la respuesta futura. ¿Qué nos queda a nosotros? Vivir bajo la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuáles son su voluntad preceptiva? Sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Obedecer, hacer estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y vivir también dentro de esta voluntad disposicional de Dios, que tiene que ver con lo que a Él le agrada. Hacer las cosas que a Él le agradan. Hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Eso, hermanos, es la forma correcta de nosotros como cristianos dirigirnos en la vida. No buscando la respuesta del futuro. Y cuando queramos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, en vez de hacer esa pregunta, hagamos esta pregunta. ¿Cómo puedo yo obedecer la ley de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad preceptiva de Dios correcta en mi vida? Esa es la pregunta correcta para nosotros. Porque estaríamos viviendo el hoy y entendiendo que lo que tenemos que hacer hoy es lo que Dios quiere que hagamos. Y si usted quería saber qué es lo que viene para mañana, cuando llegue mañana, lo sabrá. Y quiere saber lo que viene para pasado mañana, cuando venga pasado mañana, lo sabrá. Y usted va a mirar después para atrás y va a darse cuenta, este era lo que Dios quería para mi vida. Esto es lo que ha hecho Dios conmigo. De esta forma he cambiado. Esto es lo que he hecho. Y esto es lo que he crecido. Amén. Entonces, ¿queda claro, hermanos?